Sus manos diminutas empujaban débilmente la tierra que la sepultaba viva, condenada por el silencio de su garganta en un mundo que temía lo diferente. Lo que no sabían quienes la enterraron es que aquel silencio ocultaba una voz tan poderosa que un día sanaría las almas que ninguna palabra podía alcanzar. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. San Miguel de las Espinas, Sonora, México, 1871. La luna iluminaba con una palidez inquietante las colinas áridas que rodeaban el pequeño poblado, mientras doña Lucrecia Mendoza mordía con fuerza un trapo para ahogar sus gritos. El sudor le recorría el rostro y su cuerpo se estremecía con cada contracción. El cuarto olía a hierbas mezcladas con sangre, a miedo y a esperanza. «Empuja, mujer, ya viene», murmuró doña Carmela, la partera más respetada de San Miguel de las Espinas, un pueblo enclavado entre el desierto y la Sierra Madre, tierra de frontera donde la vida y la muerte jugaban cada día a los dados con los destinos humanos. Cuando el llanto no llegó, todos contuvieron la respiración. Doña Carmela limpió al bebé con manos expertas, esperando que la niña rompiera en llanto de un momento a otro, pero solo encontró silencio. «Respira, pero no llora», susurró a doña Dolores, la madre de Lucrecia, quien observaba desde la esquina con los ojos oscuros cargados de preocupación. «Una niña muda es señal de mal augurio». Lucrecia, agotada por el parto, estiró los brazos. «Mi hija, quiero verla», suplicó con voz quebrada. Doña Carmela dudó un instante, pero le entregó el pequeño bulto envuelto en mantas ásperas. La recién nacida tenía la piel morena clara, los labios perfectamente formados, y los ojos, cuando los abrió brevemente, eran del color de la miel oscura. «Viva, pero silenciosa como la noche misma. Está maldita», murmuró doña Dolores, haciendo la señal de la cruz. «Una criatura que nace sin voz trae desgracia a todos. El padre Sebastián debe decidir». Las palabras cayeron como piedras en el alma de Lucrecia, pero el cansancio la venció antes de poder protestar. Cuando despertó, la niña ya no estaba. En su lugar solo quedaba un vacío que le apretaba el pecho y el llanto amargo de una madre a quien le han arrebatado la esperanza. Esa misma noche, mientras el pueblo dormía, 3 figuras avanzaban entre las sombras. El padre Sebastián, con el rostro tenso bajo la luz mortecina de una lámpara de aceite, rezaba en voz baja. Don Esteban Salgado, alcalde del pueblo, llevaba una pequeña pala, y entre ambos, doña Carmela cargaba un bulto que se movía débilmente. «¿No hay otra manera, padre?», preguntó la partera con un hilo de voz. «El silencio es la marca del diablo», respondió el sacerdote sin mirarla. «Si la dejamos vivir entre nosotros, traerá sequías, enfermedades, muerte. La comunidad entera pagará el precio de esta abominación». Don Esteban asintió con gravedad. «Mi abuelo lo vio en Veracruz, una niña que nació sin llanto. Antes del año, la mitad del pueblo había muerto de cólera. Llegaron a un pequeño claro entre nopales y mezquites. La luna se había ocultado tras las nubes, como negándose a presenciar lo que estaba por ocurrir. Don Esteban cavó un hoyo poco profundo mientras el padre Sebastián seguía murmurando oraciones. «Al menos bautícela», suplicó doña Carmela. El padre Sebastián sacó una pequeña botella con agua bendita, trazó una cruz sobre la frente de la recién nacida y murmuró: «Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esperanza». «¿Esperanza?», preguntó don Esteban con sorpresa. «Para que Dios tenga misericordia de su alma, aunque su cuerpo esté maldito», respondió el sacerdote, guardando la botella. Doña Carmela besó por última vez la frente de la pequeña y la colocó en el hoyo.
Sus manos temblaban mientras esparcía una fina capa de tierra sobre el cuerpecito, dejando el rostro descubierto hasta el final. «Que Dios nos perdone», murmuró, echando el último puñado de tierra. Las tres figuras se alejaron en silencio, llevándose consigo el peso de un secreto que creían necesario. Ninguno miró atrás. Ninguno vio que, en la oscuridad, una sombra se movía entre los arbustos. Cayetano Águila Veloz, guerrero yaqui de la tribu del Venado Rojo, había observado todo desde la distancia. Había salido a cazar bajo la luz de las estrellas cuando el movimiento de las tres figuras llamó su atención. El viento del desierto susurró entre las ramas secas, trayendo consigo el olor a tierra recién removida. Algo dentro de él, un instinto más antiguo que su propio nombre, lo empujó hacia el pequeño montículo que los yoris, como llamaban a los no indígenas, habían dejado atrás. Cayetano se acercó con la cautela de un lobo. Sus pies, cubiertos con mocasines de piel de venado, no emitían sonido alguno sobre el suelo arenoso. La luna emergió entre las nubes, bañando el paisaje con una luz plateada que revelaba cada piedra, cada espina, cada secreto. Se arrodilló junto al pequeño montículo. Algo no estaba bien. Los yoris nunca enterraban a sus muertos así, tan lejos del camposanto, tan superficialmente. Sus dedos tocaron la tierra suelta y sintió un pulso, débil como el aleteo de un colibrí que provenía de abajo. «Itom Achai», murmuró en su lengua materna, invocando al Padre Creador mientras comenzaba a apartar la tierra con urgencia. Sus manos morenas se movían rápidamente, como si ya supieran lo que iban a encontrar. Primero apareció un pequeño rostro, inmóvil, cubierto de tierra. Luego un cuerpecito envuelto en mantas toscas. Cuando la sacó completamente, Cayetano sintió un escalofrío al notar que la criatura apenas respiraba. Su pecho se movía tan levemente que era casi imperceptible. La acunó contra su pecho, limpiándole el rostro con delicadeza. La pequeña abrió los ojos por un instante, ojos color miel que brillaron bajo la luz de la luna, antes de volver a cerrarlos. «No te llevarán los espíritus esta noche, pequeña flor», susurró Cayetano, envolviéndola en su jorongo para darle calor. Se incorporó con la niña en brazos y miró hacia el pueblo dormido. Sabía lo que significaba llevarse a un bebé yori. Las represalias serían severas si lo descubrían. Los soldados vendrían, habría sangre, muerte. Pero también sabía lo que significaba dejarla allí. La certeza de su muerte. Un recuerdo cruzó su mente como un relámpago. Su esposa Citlali, dando a luz a un bebé muerto hace apenas 3 lunas. Sus lágrimas, su dolor, su cuerpo que se recuperaba mientras su espíritu se marchitaba. ¿Era esta una señal del Gran Espíritu? Apretó a la niña contra su pecho y emprendió el camino hacia las montañas, donde su tribu había establecido un campamento temporal, lejos de los soldados y colonos que avanzaban cada vez más hacia sus tierras ancestrales. Mientras caminaba, iba pensando qué diría a los suyos, especialmente a Venado Blanco, el anciano jefe cuya palabra era ley entre los yaquis. El alba comenzaba a teñir el horizonte cuando Cayetano llegó al campamento. Las primeras mujeres ya estaban despiertas, encendiendo fuegos para preparar el desayuno. Al verlo llegar con un bulto en los brazos, una de ellas, Xochitl, la hermana de Citlali, se acercó con expresión curiosa. «¿Qué traes, Águila Veloz?», preguntó en voz baja. Sin decir palabra, Cayetano apartó un pliegue del jorongo, revelando el rostro de la pequeña. Xochitl ahogó una exclamación. «¿Una bebé yori? ¿Has perdido el juicio? ¿Quieres que nos masacren a todos?» «La enterraron viva», respondió él con voz firme. «La dejaron para que muriera bajo la tierra». Xochitl dio un paso atrás, horrorizada. Por muy enemigos que fueran los yoris, por muchas atrocidades que hubieran cometido contra su pueblo, esto era algo que no podía comprender. ¿Por qué harían algo así?
Cayetano negó con la cabeza. No lo sé. Solo sé que necesita leche y cuidados, o morirá antes del mediodía. Xochitl miró hacia la tienda donde Citlali aún dormía. Su hermana, que había perdido a su bebé hace tan poco tiempo, todavía tenía leche en sus pechos. Pero, ¿aceptaría amamantar a una niña, Yori? Ven conmigo, dijo finalmente. Pero antes, debemos hablar con Venado Blanco. El anciano jefe lo recibió en su tienda. Su rostro, surcado por arrugas profundas como las cañadas de la sierra, permaneció impasible mientras escuchaba el relato de Cayetano. Cuando terminó, Venado Blanco se acercó a la pequeña y la observó en silencio. Nos persiguen como a animales, nos quitan nuestras tierras y matan a nuestros hijos, dijo finalmente. Y sin embargo, ellos entierran a los suyos vivos. Hizo una pausa. El gran espíritu te la ha puesto en el camino por una razón, águila veloz. La niña debe vivir. Se volvió hacia Xochitl. Ve con tu hermana. Dile que los espíritus le han enviado un regalo para sanar su corazón. Mientras Xochitl salía de la tienda, Venado Blanco miró a Cayetano con ojos penetrantes. Pero recuerda, guerrero, si los Yoris vienen por ella, no arriesgaremos a la tribu. Esa será tu responsabilidad. El sol ya estaba alto cuando Citlali despertó. Sus ojos, aún hinchados por las lágrimas que había derramado durante la noche, tardaron en acostumbrarse a la luz que se filtraba por la abertura de la tienda. Desde la muerte de su bebé, el sueño era su único refugio, aunque incluso allí los espíritus de la tristeza la perseguían. Escuchó voces afuera, murmullos inquietos que recorrían el campamento como el viento entre los mezquites. Se incorporó lentamente, ajustándose el huipil sobre los pechos que aún le dolían, cargados de una leche que nadie bebería. Su hermana Xochitl entró a la tienda con expresión cautelosa, como quien se aproxima a un venado herido. Citlali, dijo suavemente, Cayetano ha regresado de cazar. Trae consigo un regalo del Gran Espíritu. Antes de que pudiera preguntar, Xochitl se apartó y Cayetano entró, sosteniendo un pequeño bulto envuelto en su jorongo. El corazón de Citlali dio un vuelco cuando vio lo que su esposo llevaba en brazos. ¿Qué es esto?, preguntó con voz temblorosa. ¿Qué has hecho? Cayetano se arrodilló frente a ella y descubrió el rostro de la pequeña. La encontré enterrada viva, cerca del pueblo Yori. Iban a dejarla morir. Citlali observó a la niña con una mezcla de emociones que no podía nombrar. Era hermosa, con pestañas largas que proyectaban pequeñas sombras sobre sus mejillas morenas. Y era Yori, hija de aquellos que habían empujado a su gente cada vez más hacia las montañas, robándoles el agua, la tierra, la dignidad. ¿Por qué la traes aquí?, preguntó, aunque algo dentro de ella ya sabía la respuesta. Porque tú la necesitas, respondió Cayetano con suavidad, y ella te necesita a ti. La bebé abrió los ojos en ese momento, aquellos ojos color miel que parecían contener toda la luz del desierto. Miró directamente a Citlali, y algo en esa mirada atravesó las capas de dolor que envolvían su corazón. La niña movió los labios, como intentando decir algo, pero ningún sonido salió de su garganta. No puede hablar, explicó Cayetano. Creo que por eso la enterraron. Los Yoris temen lo que no entienden. Una niña muda. Citlali extendió una mano temblorosa y tocó la mejilla de la pequeña. La piel era suave, cálida, viva. Una lágrima se deslizó por su rostro. Sus pechos comenzaron a latir, como respondiendo a un llamado más antiguo que las palabras, más profundo que el odio o el miedo. «Dámela», susurró. Tomó a la niña en sus brazos y con movimientos que su cuerpo recordaba, a pesar de la brevedad con que había sostenido a su propio hijo, la acomodó contra su pecho. La pequeña encontró el pezón casi de inmediato y comenzó a succionar con avidez. Citlali cerró los ojos.
dejando que las lágrimas fluyeran libremente ahora. «Flor de luna», murmuró, mirando a su esposo. «Así la llamaremos, porque como la luna iluminará nuestras noches sin necesidad de palabras». Mientras tanto, en San Miguel de las Espinas, el amanecer trajo consigo un descubrimiento perturbador. Don Esteban Salgado había regresado al lugar del entierro, atormentado por la culpa que no lo dejó dormir. Quería asegurarse de que todo había sido como debía ser. Tal vez colocar una pequeña cruz, algún gesto que aliviara su conciencia. Pero al llegar, lo que encontró fue un hoyo vacío y tierra esparcida alrededor, como si alguien o algo hubiera desenterrado el pequeño cuerpo. «¡Padre Sebastián!», gritó al entrar corriendo a la iglesia. «¿Ha ocurrido algo terrible?». El sacerdote, que estaba preparándose para la misa matutina, lo miró con alarma. «La criatura ha desaparecido. Alguien la ha tomado». El rostro del padre Sebastián palideció. ¿Estaba muerta cuando la encontraste?», preguntó en voz baja. Don Esteban negó con la cabeza, incapaz de pronunciar las palabras. El sacerdote se santiguó rápidamente. «Dios tenga misericordia de nosotros. Si alguien la encontró con vida, ¿qué haremos?», interrumpió don Esteban. «Se lo decimos a Lucrecia». «No», respondió el sacerdote con firmeza. «Ya tienes suficiente con creer que su hija murió al nacer. Si supiera la verdad. Pero si la niña vive, si alguien la tiene, nadie debe saberlo». El padre Sebastián agarró el brazo de don Esteban con fuerza. «¿Me oyes? Esto queda entre nosotros y doña Carmela. Si el pueblo se entera de lo que hicimos». En ese momento entró doña Carmela, como si la hubieran invocado con el pensamiento. Su rostro mostraba las huellas de una noche sin descanso. «He soñado con ella», dijo sin preámbulos. «Con la niña. Estaba viva, en brazos de un indio». Los tres se miraron en silencio, el miedo extendiéndose entre ellos como una mancha de tinta en el agua. «Los indios», murmuró don Esteban. «Si fueron ellos quienes la encontraron, entonces que Dios nos proteja a todos», completó el padre Sebastián, «porque ellos no tendrán misericordia cuando descubran lo que hicimos». Las estaciones pasaron, transformando el desierto como solo ellas saben hacerlo. Las lluvias de verano convirtieron brevemente los barrancos secos en ríos turbulentos. El otoño trajo vientos que arrancaban suspiros a los cañones. El invierno cubrió las montañas más altas con un manto blanco, y la primavera hizo florecer incluso a los cactus más adustos. 5 años transcurrieron así, y Flor de Luna creció fuerte como los mezquites, resiliente como las biznagas. Su piel se oscureció bajo el sol del desierto, pero sus ojos color miel conservaron ese brillo especial que había cautivado a Citlali desde el primer momento. La niña nunca emitió sonido alguno, pero sus manos aprendieron a hablar. Con Cayetano y Citlali como guías, desarrolló un lenguaje de señas que pronto adoptó toda la tribu. Sus pequeños dedos danzaban en el aire, formando palabras, ideas, sueños, y cuando quería enfatizar algo, sus ojos se iluminaban con una expresión tan elocuente que las palabras hubieran sido redundantes. Aquella mañana, Flor de Luna estaba sentada junto a Tlatoani, el curandero de la tribu. El anciano, cuyo rostro parecía tallado en madera antigua, le mostraba diferentes plantas medicinales, enseñándole sus propiedades con infinita paciencia. «Esta es la hoja del árbol del elefante», explicaba. «Cura las heridas que supuran y calma el dolor de las quemaduras». Flor de Luna asentía, memorizando cada detalle, cada textura, cada aroma. Sus manos preguntaron: «¿Y esta de aquí?». «Ah, esa es muy especial», sonrió Tlatoani. «Es la raíz del amanecer. Se usa para calmar a los espíritus inquietos y limpiar el alma de malos pensamientos». La niña tocó la raíz con reverencia. Algo en ella parecía resonar con aquella planta. Tal vez
porque ambas crecían en la oscuridad, pero buscaban la luz. «Tienes el don», dijo Tlatoani, observando la delicadeza con que la niña manejaba las hierbas. «Los espíritus hablan a través de tus manos. Un día serás una gran curandera». Flor de Luna sonrió. Ser curandera significaba ayudar, sanar, proteger, todo lo que Cayetano y Citlali habían hecho por ella. Mientras tanto, en San Miguel de las Espinas, la vida continuaba su curso. Lucrecia Mendoza había envejecido prematuramente tras la supuesta muerte de su hija. Su esposo, Alfonso Quirós, un hombre de carácter volátil que pasaba más tiempo en la cantina que en su hogar, la culpaba por la debilidad de su estirpe. «Engendraste un monstruo», le decía en sus momentos de crueldad etílica, «mejor que haya muerto al nacer». Pero los rumores nunca mueren en un pueblo pequeño. Se adormecen a veces, como serpientes al sol, pero siempre despiertan. Y el rumor de una niña muda, criada por indios, comenzó a circular, primero como un susurro, luego como un murmullo persistente que llegó hasta los oídos de Lucrecia. Aquella tarde, la mujer entró a la iglesia cuando estaba vacía. Se arrodilló ante la imagen de la Virgen y, tras asegurarse de que nadie más estaba presente, habló con voz quebrada. «Si mi hija vive, Madre Santa, guíame hacia ella, y si ha muerto, dame la fuerza para seguir viviendo». Desde la sacristía, el padre Sebastián la escuchó. El peso de su secreto se había vuelto más pesado con los años, como una piedra que llevara atada al cuello. Cada vez que veía a Lucrecia en misa, su rostro demacrado, sus ojos apagados, sentía que la culpa lo carcomía un poco más. «Lucrecia», dijo, saliendo de su escondite. La mujer se sobresaltó. «Perdóname por escuchar tus plegarias». «No importa, padre», respondió ella, secándose una lágrima. «De todos modos, nadie las escucha». El sacerdote se sentó a su lado, en el banco de madera gastada. «Dios siempre escucha, hija». «Entonces, ¿por qué me quitó a mi niña?». La pregunta salió como un lamento ahogado. «Dicen que nació muerta, pero yo la sentí respirar cuando la tuve en mis brazos. Por un momento me miró. Tenía los ojos del color de la miel». El padre Sebastián palideció. Nunca había descrito a nadie los ojos de la bebé. «¿Quién te dijo eso?», preguntó con voz tensa. «Nadie, padre, lo recuerdo. ¿Cómo podría olvidar los ojos de mi propia hija?». Un silencio pesado se instaló entre ellos. El sacerdote sentía que las paredes de la pequeña iglesia se cerraban sobre él. Hay rumores», dijo finalmente Lucrecia, «sobre una niña criada por indios, una niña que no habla. No deberías prestar atención a chismes, hija. Solo traen dolor». «¿Y si no son chismes?», insistió ella, con una chispa de vida en los ojos que el sacerdote no había visto en años. «¿Y si mi Esperanza está viva?». «¿Tu hija se llamaba Esperanza?». El padre Sebastián sintió que la sangre se le helaba en las venas. «Así la llamé en mi corazón», respondió Lucrecia, «aunque nunca pude decírselo a nadie, ni siquiera se lo dije a Alfonso. Él quería un varón». El padre Sebastián se levantó abruptamente. Debo atender algunos asuntos». «Reza, hija. La oración trae consuelo». Salió casi corriendo hacia la sacristía. Una vez solo, se dejó caer en una silla, temblando. Él había bautizado a la niña como Esperanza antes de enterrarla. ¿Cómo podía Lucrecia saber ese nombre? «Dios mío», murmuró, «¿qué hemos hecho?». El calor abrasador de agosto caía sobre la sierra como una maldición. Habían pasado 10 años desde que Flor de Luna llegara a la tribu, y la niña se había convertido en una jovencita esbelta de ojos vivaces y manos expresivas. Su cabello negro, largo hasta la cintura, lo llevaba trenzado con hilos rojos, símbolo de protección entre los yaquis. Aquella tarde, mientras recolectaba hierbas en los márgenes del río casi seco, Flor de Luna sintió una presencia antes de verla.
Era un don que había desarrollado. Percibir las intenciones, los dolores, las necesidades de los seres vivientes sin necesidad de palabras. Se giró lentamente. A unos 50 pasos, un hombre yori la observaba desde su caballo. Vestía el uniforme polvoriento de los rurales, la policía rural que patrullaba la frontera, y su mano descansaba inquieta sobre el revólver enfundado. ¡Eh, tú, India!, gritó. ¿Has visto pasar a un hombre herido? ¿Un mestizo con camisa blanca? Flor de Luna permaneció inmóvil. Sus ojos, fijos en el rural, no mostraban miedo, sino una cautelosa evaluación. El hombre espoleó su caballo y se acercó. Al verla mejor, su expresión cambió. «Tú no eres India», dijo, entrecerrando los ojos. «¿Quién eres? ¿Qué haces aquí sola?» Flor de Luna no respondió. No podía, aunque hubiera querido. Solo dio un paso atrás, sosteniendo con fuerza su bolsa de hierbas. «¿Eres muda o sorda?», insistió el rural, desmontando. «Habla, muchacha, o tendré que llevarte conmigo». En ese momento, una flecha se clavó en el suelo, a centímetros de las botas del hombre. El rural se giró bruscamente, desenfundando su arma. De entre los matorrales surgió Cayetano, arco en mano, con el rostro pintado para la caza. «Aléjate de mi hija», dijo en un español áspero pero claro. El rural levantó su revólver, apuntando directamente al pecho de Cayetano. «Tu hija, esta niña es Yori. ¿La has robado, salvaje?» Flor de Luna se movió con la velocidad de un coyote. Se interpuso entre el arma y su padre, sus manos moviéndose frenéticamente en el aire, sus ojos suplicando comprensión. «Apártate», ordenó el rural, pero algo en la mirada de la joven lo detuvo. «¿Qué demonios está haciendo?» «Habla con las manos», explicó Cayetano sin bajar su arco. «Es muda de nacimiento y es mi hija, aunque no sea de mi sangre. La he criado desde que era un bebé». El rural miró alternativamente a Cayetano y a Flor de Luna, su dedo aún sobre el gatillo, pero la duda nublando su determinación. «¿Desde bebé? ¿Dónde la encontraste?» «La rescaté. Eso es todo lo que necesitas saber». El aire parecía vibrar con la tensión. Flor de Luna seguía con sus manos en movimiento, no solo hacia el rural, sino también hacia su padre. Estaba tratando de evitar un derramamiento de sangre que sentía inminente. Finalmente, el rural bajó su arma, aunque no la enfundó. «Hay rumores en San Miguel», dijo, «sobre una niña que nació muda y desapareció. La madre aún la busca». Algo cambió en el rostro de Cayetano, una sombra fugaz que solo Flor de Luna pudo interpretar. «Hay muchas historias en estas montañas», respondió. «No todas son verdaderas». «Esta podría serlo», insistió el rural. «Lucrecia Mendoza lleva años buscando a su hija, una niña que nació muda y supuestamente murió al nacer. Si tú sabes algo...» «No sé nada de esa mujer», cortó Cayetano. «Ahora, dinos qué buscas realmente en nuestras tierras». El rural pareció recordar su misión original. «Perseguimos a un ladrón, robó ganado de don Alfonso Quirós y huyó hacia estas montañas. Está herido, le dispararon en la pierna». Flor de Luna y Cayetano intercambiaron una mirada. Ambos sabían de quién hablaba el rural. Habían encontrado al hombre esa mañana, escondido en una cueva, sangrando y febril. Citlali lo estaba atendiendo mientras ellos buscaban hierbas para bajarle la fiebre. «No hemos visto a nadie», mintió Cayetano, «pero si lo encontramos, te avisaremos». El rural montó nuevamente, todavía observando a Flor de Luna con una mezcla de curiosidad y sospecha. «Volveré», advirtió, «y traeré a Lucrecia Mendoza conmigo. Si esta niña es quien creo que es, debe volver con su verdadera madre». Se alejó al galope, levantando una nube de polvo que pareció tragarse sus últimas palabras. Cuando desapareció de vista, Flor de Luna se volvió hacia Cayetano, sus manos moviéndose frenéticamente.
¿Mi verdadera madre me busca?, preguntaban sus gestos. Cayetano suspiró profundamente. Tu verdadera madre es Citlali, respondió con firmeza. Ella te ha alimentado, te ha cuidado, te ha amado. La mujer que te dio a luz te abandonó. Las manos de Flor de Luna se detuvieron. Sus ojos, usualmente tan expresivos, se tornaron distantes, como si miraran hacia un horizonte invisible. Debemos advertir a la tribu, continuó Cayetano. El rural volverá, y no vendrá solo. Esa noche, mientras la tribu discutía qué hacer con el fugitivo herido y cómo prepararse para el regreso de los rurales, Flor de Luna se sentó sola junto al fuego. Sus manos descansaban inmóviles sobre su regazo, pero su mente era un torbellino. Siempre había sabido que era diferente. Su piel, más clara que la de los demás niños, sus ojos, de ese extraño color miel. Y aunque la tribu la había aceptado como una de los suyos, siempre había sentido esa pregunta silenciosa flotando a su alrededor. ¿De dónde vienes realmente? Ahora por primera vez tenía un nombre. Lucrecia Mendoza, su madre biológica, la mujer que la había traído al mundo y que, según Cayetano, la había abandonado. Pero, ¿era eso cierto? ¿O había algo más en esta historia, algo que ni siquiera Cayetano sabía? Miró hacia las estrellas, buscando respuestas en ese alfabeto cósmico que Tlatoani le había enseñado a interpretar. Esta noche, sin embargo, el cielo guardaba silencio. El amanecer llegó con una niebla espesa que se arrastraba entre los árboles como fantasmas indecisos. Citlali encontró a Flor de Luna sentada en la misma posición en que la había dejado la noche anterior, con la mirada fija en las últimas brasas del fuego comunal. «¿No has dormido?», dijo, sentándose a su lado. No era una pregunta. Flor de Luna levantó las manos. «¿Por qué nunca me dijiste que mi madre me buscaba?». Citlali suspiró, pasándose una mano por el cabello que los años habían comenzado a salpicar de gris. «No lo sabíamos», respondió con honestidad. «Cayetano te encontró enterrada. Creíamos que te habían abandonado, que nadie te quería». Las manos de Flor de Luna se movieron con agitación. ¿Enterrada? ¿Como muerta? Citlali cerró los ojos un momento, como decidiendo cuánto revelar. «Sí, pequeña. Te habían puesto bajo tierra, con apenas el rostro descubierto. Cayetano te desenterró. Estabas casi sin respirar». Las manos de la joven temblaron antes de formar nuevas palabras. «¿Quién hace eso con un bebé? ¿Por qué?». «Los yoris temen lo que no entienden», respondió Citlali, repitiendo las mismas palabras que Cayetano había usado años atrás. «Una niña que nace sin voz». Para ellos, eso era una maldición. Flor de Luna se quedó inmóvil, procesando esta revelación. La idea de haber sido enterrada viva, de haber estado tan cerca de la muerte apenas comenzada su vida, era casi imposible de asimilar. Pero más difícil aún era reconciliar esa imagen con la de una madre que supuestamente la buscaba. «Si ella me quería», preguntaron sus manos finalmente, «¿por qué permitió que me enterraran?». Citlali tomó las manos de su hija entre las suyas, deteniéndolas. «No lo sé, mi Flor. Tal vez no lo permitió, tal vez no lo supo. Hay muchas oscuridades en el corazón de los hombres, y no todas las madres tienen la fuerza para proteger a sus crías». Mientras tanto, en San Miguel de las Espinas, Lucrecia Mendoza empacaba apresuradamente una pequeña bolsa de viaje. Sus manos, envejecidas prematuramente por el trabajo y el sufrimiento, temblaban con cada prenda que doblaba. «¿Estás seguro?», preguntó por enésima vez al sargento Ramírez, el rural que había visto a Flor de Luna. «¿Seguro que es ella?». «No puedo prometérselo, doña Lucrecia», respondió el hombre, incómodo bajo la intensidad de su mirada. «Pero es una jovencita de unos 10 años, muda, con ojos color miel. Vive con los indios, pero no es una de ellos. Coincide con la historia que usted me contó».
10 años, murmuró Lucrecia como si saboreara las palabras. Mi esperanza tendría esa edad. El sargento miró de reojo hacia la puerta, donde don Alfonso Quirós esperaba con impaciencia, mascando un puro sin encender. El esposo de Lucrecia no compartía su emoción. De hecho, parecía irritado por toda la situación. «Mujer, deja de soñar despierta», gruñó Alfonso. «Lo más probable es que sea alguna huérfana que los salvajes robaron de otro pueblo. O peor, la hija mestiza de alguno de ellos». «Es mi hija», insistió Lucrecia con una certeza que nacía de lo más profundo de su ser. «Lo sé, aquí», añadió, tocándose el corazón. «Como sea», interrumpió el sargento, incómodo con la tensión entre el matrimonio. «Saldremos al amanecer. Es un viaje de 2 días hasta el asentamiento indio, si cabalgamos rápido». Lucrecia asintió, cerrando su bolsa con determinación. «Estaré lista». Cuando el sargento se marchó, Alfonso cerró la puerta con fuerza y se volvió hacia su esposa. «¿Realmente vas a hacer esto? ¿Irte a la sierra con un grupo de rurales persiguiendo fantasmas?» «No son fantasmas, Alfonso. Es nuestra hija». «Nuestra hija está muerta», gritó él, golpeando la mesa. «Murió hace 10 años, deforme, maldita. Y si por algún milagro está viva, mejor que siga con esos salvajes. No la quiero bajo mi techo». Lucrecia se irguió, enfrentando a su marido con una resolución que él nunca había visto en ella. «Si es mi hija, la traeré a casa. Y si tú no la quieres, nos iremos las dos». Alfonso la miró con furia, pero también con sorpresa. La mujer sumisa que había soportado sus desplantes y maltratos durante años parecía haberse transformado ante sus ojos. «Haz lo que quieras», escupió finalmente, «pero no esperes que esté aquí cuando regreses con esa abominación». En la madrugada siguiente, un grupo de 6 rurales, encabezados por el sargento Ramírez, salió de San Miguel de las Espinas. Lucrecia cabalgaba entre ellos, envuelta en un rebozo oscuro, con la mirada fija en las montañas lejanas. El padre Sebastián los observó partir desde la puerta de la iglesia, el rostro pálido, las manos temblorosas apretando un rosario. A su lado, doña Carmela rezaba en silencio. «¿Crees que la encontrarán?», preguntó el sacerdote en voz baja. «Rezo para que así sea», respondió la partera, «y para que Dios tenga misericordia de nuestras almas cuando se sepa lo que hicimos». En el campamento yaqui, la noticia de la llegada de los rurales se extendió como fuego. Venado Blanco, ahora tan anciano que parecía haberse fundido con la corteza de los árboles milenarios, ordenó preparativos para una posible evacuación. No era la primera vez que debían abandonar un asentamiento ante la amenaza de los yoris, y todos sabían qué hacer. Pero esa noche, mientras las familias empacaban lo esencial y se preparaban para moverse más profundamente en la sierra, Flor de Luna tomó una decisión. Se acercó a Cayetano y Citlali, que discutían en voz baja junto al fuego casi extinto. Sus manos hablaron con firmeza. «Quiero verla, a la mujer que dice ser mi madre». «Es demasiado peligroso», respondió Cayetano. «Los rurales no vienen en son de paz, buscan al fugitivo y nos culparán por ayudarlo». «No podemos escondernos para siempre», señalaron las manos de Flor de Luna. «Y yo necesito saber la verdad». Citlali y Cayetano intercambiaron una mirada cargada de significado. Habían temido este momento desde que rescataron a la pequeña, sabiendo que algún día el mundo yori volvería a reclamarla. «Si vas con ellos», dijo Citlali con voz quebrada, «no te dejarán volver». Las manos de Flor de Luna se movieron lentamente, formando palabras que parecían arrancadas de su corazón. «Siempre volveré a ustedes. Ustedes son mis verdaderos padres». Aquella noche, mientras la tribu dormía inquieta bajo un cielo sin estrellas, Tlatoani, el viejo curandero, se acercó a la tienda donde Flor de Luna descansaba. La encontró despierta, sus ojos brillantes en la penumbra.
Los espíritus me han hablado, dijo el anciano, sentándose con dificultad. Tu camino se divide en dos, pero ambos senderos te llevan al mismo lugar. Las manos de Flor de Luna formaron una pregunta silenciosa. ¿Qué lugar es ese? Tlatoani sonrió, sus arrugas profundizándose como cañones en el desierto. A tu destino, pequeña, a ser quien naciste para ser, un puente entre dos mundos. El tercer día de viaje, el sol se derramaba como oro líquido sobre las laderas de la sierra cuando la expedición de San Miguel de las Espinas llegó a un pequeño claro. El sargento Ramírez levantó la mano ordenando detenerse. Frente a ellos, de pie sobre una roca plana, esperaba Cayetano. No llevaba armas visibles, pero su postura delataba una alerta vigilante. «Hasta aquí», dijo el yaqui con firmeza. Los rurales desenfundaron sus armas instintivamente, pero el sargento los detuvo con un gesto. «Venimos en paz», anunció, aunque sus ojos escudriñaban los alrededores en busca de posibles emboscadas. «Solo queremos hablar». Cayetano asintió levemente. «La mujer puede acercarse, solo ella». Lucrecia desmontó antes de que alguien pudiera detenerla. Sus piernas, adoloridas por el viaje, apenas la sostenían, pero su determinación era más fuerte que cualquier dolor físico. Avanzó unos pasos, el corazón martilleándole en el pecho. «Mi hija», dijo con voz quebrada, «¿dónde está mi esperanza?» Cayetano la miró fijamente, evaluándola. Vio a una mujer envejecida prematuramente, de rostro surcado por el dolor y la espera, pero con una chispa inconfundible en los ojos, la misma chispa que brillaba en los ojos de Flor de Luna. «Ella decidirá si quiere verte», respondió finalmente. Hizo una señal, y de entre los árboles surgió una figura esbelta. Flor de Luna avanzó con la gracia felina que caracterizaba sus movimientos, vestida con una túnica bordada con símbolos yaquis y el cabello trenzado con cintas rojas. Se detuvo junto a Cayetano, erguida y digna, aunque por dentro su corazón latía con tanta fuerza que temía que todos pudieran escucharlo. Lucrecia ahogó un grito, llevándose las manos al rostro. Las lágrimas comenzaron a fluir sin control, nublándole la visión. Pero aún así, la reconoció. Aquellos ojos color miel, la forma de la barbilla, la postura de los hombros, era como mirarse en un espejo que reflejara su juventud. «Esperanza», murmuró, dando un paso adelante. «Mi niña». Flor de Luna permaneció inmóvil, sus ojos absorbiendo cada detalle de la mujer que la había traído al mundo. Sus manos formaron una pregunta que Cayetano tradujo. «¿Quieres saber por qué la abandonaste?» «¿Abandonarla?» Lucrecia parecía genuinamente sorprendida. «Nunca lo hice. Me dijeron que habías muerto al nacer, que no sobreviviste porque naciste sin voz». Las manos de Flor de Luna se movieron frenéticamente. «Dice que la encontré enterrada viva», tradujo Cayetano, su voz endureciéndose con cada palabra. «Alguien la puso bajo tierra y la dejó para que muriera». Lucrecia se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. El color abandonó su rostro y por un momento pareció que iba a desmayarse. Se apoyó en un árbol cercano, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «No, no puede ser», balbuceó. «Me dijeron que murió el padre Sebastián, doña Carmela, mi madre. Todos dijeron que nació muerta». Sus ojos se abrieron de repente con la terrible comprensión. «Dios mío», susurró, «¿qué hicieron?» En ese momento, uno de los rurales dio un paso al frente apuntando con su rifle. «Suficiente charla. Entrega a la niña, indio. Pertenece a su verdadera familia». Cayetano se interpuso entre Flor de Luna y los rurales. «Ella decide a dónde pertenece», respondió. «Baje ese arma», ordenó Lucrecia con una autoridad inesperada. «Nadie va a obligar a mi hija a nada». Se volvió hacia Flor de Luna con los ojos suplicantes. «Por favor», dijo suavemente, «no te pido que vengas conmigo ahora.
Solo que me des la oportunidad de conocerte, de explicarte. He pasado 10 años creyéndote muerta, soñando con abrazarte solo una vez más. Los ojos de Flor de Luna brillaron con lágrimas contenidas. Miró a Cayetano, buscando en su rostro la fortaleza que siempre había encontrado allí. El yaqui asintió levemente. La decisión es tuya, hija. Sus manos formaron palabras que él tradujo con voz suave. ¿Quieres saber qué pasó realmente la noche que nació? Toda la verdad. Lucrecia tomó una respiración profunda. También yo quiero saberlo, y cuando lo descubra te prometo que los responsables pagarán por lo que te hicieron, por lo que nos hicieron a las dos. De pronto, se escuchó el sonido de cascos aproximándose. Todos se volvieron para ver a un jinete que llegaba a toda velocidad. Era un muchacho del pueblo, apenas un adolescente, montado en un caballo cubierto de espuma por el esfuerzo. «¡Doña Lucrecia!», gritó desmontando torpemente. «¡Es don Alfonso! Se enteró de todo». El padre Sebastián confesó que enterraron a la niña porque nació muda. Don Alfonso está furioso. Dice que si la niña vuelve, será el fin de su reputación. Viene hacia acá con hombres armados. Van a matar a todos. El sargento Ramírez maldijo entre dientes, ordenando a sus hombres que se prepararan. Cayetano intercambió miradas con guerreros yaquis ocultos entre los árboles, que ahora revelaban su presencia. En medio del caos inminente, Flor de Luna tomó una decisión. Sus manos formaron palabras rápidas, decididas, que cambiaron el curso de todo lo que estaba por venir. «Quiero que todos se vayan», tradujo Cayetano las rápidas señas de Flor de Luna. «Tanto los yoris como nuestra gente. Esto termina ahora». «No podemos dejarte sola», protestó Citlali, que había permanecido oculta entre los árboles y ahora se acercaba con urgencia. «No¡estarás sola!», dijo Lucrecia, entendiendo la resolución en los ojos de su hija, aunque no comprendiera sus señas. «Yo me quedo con ella». Cayetano negó con la cabeza. «Si don Alfonso viene con hombres armados, no escuchará razones, ni siquiera las tuyas, doña Lucrecia». El sargento Ramírez intervino sorprendiendo a todos. «La muchacha tiene razón. Si nos encuentra aquí a todos juntos, será una masacre. Pero si solo están ella y su madre, tal vez dude. Al menos nos dará tiempo». «¿Tiempo para qué?», preguntó Citlali con desconfianza. «Para que mis hombres y yo nos posicionemos en las colinas», respondió el sargento, mirando a Cayetano con un nuevo respeto. «No permitiré una masacre de inocentes, indios o no». Las manos de Flor de Luna volaron en el aire, formando palabras urgentes. «Dice que conoce estas montañas mejor que nadie», tradujo Cayetano. «Que hay una cueva sagrada cerca de aquí, donde los espíritus hablan con más claridad. Quiere llevar a doña Lucrecia allí». Tras un tenso debate, el plan se puso en marcha. Los yaquis se retiraron hacia un campamento secundario más profundo en la sierra, mientras los rurales se dispersaban estratégicamente entre las rocas. Cayetano abrazó a Flor de Luna con fuerza antes de partir. «Recuerda quién eres», le dijo en voz baja. «No importa lo que descubras hoy, tu espíritu sigue siendo libre como el viento». Citlali también la abrazó, susurrándole palabras de amor en yaqui. Luego, ambos desaparecieron entre la vegetación, dejando a Flor de Luna y Lucrecia solas en el claro. «¿Dónde está esta cueva?», preguntó Lucrecia, tratando de ocultar su nerviosismo. Flor de Luna señaló hacia un sendero apenas visible que serpenteaba entre las rocas. Comenzó a caminar, indicando a su madre biológica que la siguiera. El camino era empinado y traicionero, pero la joven lo recorría con la confianza de quien conoce cada piedra, cada recodo. Lucrecia la seguía con dificultad, sus pies urbanos resbalando ocasionalmente en el terreno escarpado. Tras media hora de ascenso, llegaron a la entrada de una cueva oculta entre formaciones rocosas.
Era un lugar que parecía surgido de otro mundo. Extrañas estalactitas colgaban como dientes de jaguar desde el techo, y en las paredes se podían distinguir pinturas antiguas realizadas con pigmentos minerales. Flor de Luna entró sin vacilar, y Lucrecia la siguió, sobrecogida por la atmósfera sobrenatural del lugar. En el centro de la cámara principal había un pequeño pozo natural con agua cristalina que reflejaba la luz que se filtraba desde una abertura en el techo. La joven se sentó junto al pozo e indicó a Lucrecia que hiciera lo mismo. Luego, para sorpresa de la mujer, sacó de su bolsa un pequeño cuaderno de piel y un trozo de carbón. Con manos hábiles, comenzó a escribir. ¿Sabes escribir?, preguntó Lucrecia asombrada. Flor de Luna asintió y le mostró lo que había escrito. Tlatoani me enseñó. Dijo que mis manos debían hablar de muchas maneras. Lucrecia tomó el cuaderno con dedos temblorosos, conmovida por este nuevo descubrimiento sobre su hija. Háblame, pidió. Cuéntame quién eres. Durante la siguiente hora, mientras el sol comenzaba su descenso tras las montañas, madre e hija conversaron a través de la escritura. Flor de Luna contó su vida entre los yaquis, cómo había aprendido el arte de la curación, cómo Cayetano y Citlali la habían amado como a una hija propia. Lucrecia, por su parte, habló de los años de búsqueda, de las noches de insomnio, pensando en el bebé que le habían arrebatado, de la vida dura junto a un marido que la culpaba por la supuesta muerte de su primogénita. Siempre supe que estabas viva, escribió Lucrecia en el cuaderno, sus lágrimas manchando el papel. Algo dentro de mí se negaba a aceptar que te habías ido. Los demás me decían que era locura, que debía olvidarte. Pero ¿cómo puede una madre olvidar a su hija? Flor de Luna tomó las manos de Lucrecia entre las suyas, sus ojos comunicando lo que las palabras escritas no podían expresar completamente. Luego escribió: ¿qué pasó realmente la noche que nací? Lucrecia respiró profundamente, preparándose para compartir los fragmentos que había logrado reconstruir a lo largo de los años. Me desmayé después del parto. Cuando desperté, me dijeron que habías nacido muerta. Pero recuerdo haberte sostenido por un momento antes de perder el conocimiento. Recuerdo tus ojos abiertos, mirándome. No llorabas, pero estabas viva. Nadie me creyó. Flor de Luna escribió con manos temblorosas: ¿quién tomó la decisión? No lo sé con certeza, respondió Lucrecia, la angustia envejeciéndola ante los ojos de su hija. Pero sospecho que fueron el padre Sebastián y mi madre. Tal vez Alfonso también. Te consideraban una maldición por nacer sin voz. En ese momento se escucharon voces y cascos de caballos acercándose por el sendero. Habían encontrado su rastro. Flor de Luna se puso de pie, alerta. ¡Lucrecia!, bramó una voz masculina desde el exterior. «Sé que estás ahí. Sal ahora mismo». Era Alfonso Quirós, y el odio en su voz hizo que las dos mujeres se estremecieran. «¡No salgas!», susurró Lucrecia, pero Flor de Luna ya había tomado su decisión. Con paso firme, se dirigió hacia la entrada de la cueva y emergió a la luz del atardecer. Alfonso Quirós estaba de pie junto a su caballo, flanqueado por 4 hombres armados. Su rostro, enrojecido por el alcohol y la rabia, se contrajo en una mueca de disgusto al verla. «Así que es verdad», escupió. «La abominación vive». Flor de Luna lo miró directamente a los ojos, sin temor, evaluándolo como Tlatoani le había enseñado a evaluar una planta venenosa, con cautela, pero sin darle poder sobre ella. «¡Alfonso!». Lucrecia apareció detrás de su hija, colocándose instintivamente entre ella y su marido. «Detente ahora mismo. No permitiré que la lastimes». «¿Permitirás?», se burló él. «¿Desde cuándo una mujer como tú permite o prohíbe algo en mi casa? Ya no es tu casa», respondió Lucrecia con una calma que sorprendió incluso a ella misma. «Mi lugar está con mi hija ahora».
Alfonso desenfundó su revólver, apuntando alternadamente a Lucrecia y a Flor de Luna. Esa cosa no es tu hija. Es una maldición que debió quedar enterrada. Tú lo sabías, dijo Lucrecia, la comprensión iluminando su rostro como un relámpago. Sabías que la enterraron viva. Fuiste parte de esto. Alfonso rió, un sonido áspero como piedras frotándose entre sí. El padre Sebastián vino a mí esa noche. Dijo que había nacido muda, que era un mal presagio. ¿Qué querías que hiciera? Criar a una criatura endemoniada. Todo el pueblo habría sufrido por su presencia. Era tu hija. La voz de Lucrecia se quebró. No es mi hija, rugió Alfonso. Ninguna hija mía nacería deforme. Seguramente te revolcaste con algún indio mientras yo estaba fuera, y esto fue tu castigo. En ese momento, una flecha pasó silbando junto a la oreja de Alfonso, clavándose en el tronco de un árbol detrás de él. Desde las rocas superiores emergió la figura de Cayetano, arco en mano, con Citlali a su lado. La próxima flecha no fallará, advirtió el yaqui. Simultáneamente, el sargento Ramírez y sus hombres aparecieron desde la dirección opuesta, rodeando el claro. «Baje el arma, don Alfonso», ordenó el sargento. «No queremos derramamiento de sangre». Alfonso miró a su alrededor, evaluando la situación. Estaba rodeado, pero la rabia nublaba su juicio. «¿También tú, Ramírez? ¿Traicionas a tu propia gente por esta maldita y unos salvajes?» «La única traición aquí», respondió el sargento, «fue lo que le hicieron a esa niña inocente». «¿Inocente?», escupió Alfonso. «Nació sin voz. Es una señal del diablo. Incluso el padre Sebastián lo reconoció. El padre Sebastián ha confesado su pecado», dijo una nueva voz. Todos se volvieron para ver a doña Carmela, que avanzaba lentamente por el sendero, apoyada en un bastón. «Y yo he venido a confesar el mío». La anciana partera llegó hasta donde estaba Flor de Luna y se arrodilló con dificultad ante ella. «Te fallé, criatura», dijo con voz temblorosa. «Debí protegerte, pero tuve miedo. El padre dijo que eras una maldición, que traerías desgracias al pueblo, y yo le creí. Permití que te llevaran, que te enterraran. Tu madre estaba inconsciente. No supo nada hasta que fue demasiado tarde». Flor de Luna la observó, el rostro inexpresivo pero los ojos brillando con emociones contenidas. «Vengo a pedir tu perdón», continuó doña Carmela. «Y a decir la verdad, don Alfonso ordenó que te enterraran. Dijo que ninguna hija suya podía nacer defectuosa. El padre Sebastián obedeció por miedo y yo fui cómplice por cobardía». Alfonso levantó su arma, apuntando directamente a la partera. «¡Vieja mentirosa!», gritó. Antes de que pudiera disparar, Flor de Luna se movió con la velocidad de un rayo, interponiéndose entre el arma y doña Carmela. Alfonso vaciló, su dedo temblando sobre el gatillo. En ese momento crítico, Flor de Luna hizo algo que nadie esperaba. Llevó las manos a su cuello, donde colgaba una pequeña bolsa de cuero, y extrajo un objeto que brilló bajo el sol poniente. El medallón de plata que Lucrecia había colocado en su cuello el día de su nacimiento, con una pequeña virgen grabada en el centro. Alfonso palideció al reconocerlo. «Eso es imposible», murmuró. «Yo mismo lo enterré con ella». Con gestos decididos, Flor de Luna se acercó a Alfonso, mostrándole el medallón. Luego, para asombro de todos, colocó su mano sobre el pecho del hombre, justo encima del corazón. Lo que ocurrió a continuación fue descrito de diferentes maneras por quienes lo presenciaron. Algunos dijeron que una luz emanó de las manos de la joven, otros que Alfonso vio algo en sus ojos que lo transformó. Lo cierto es que el hombre comenzó a temblar violentamente, las lágrimas corriendo por su rostro curtido. «¿Qué me está haciendo?», gimió dejando caer el arma. «Está mostrándote tu alma», respondió Citlali. «Está sanándote». Alfonso cayó de rodillas, sollozando como un niño. Flor de Luna se arrodilló frente a él, sus manos aún sobre su pecho,
sus ojos fijos en los suyos, comunicándole sin palabras verdades que ninguna voz humana podría expresar. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el susurro del viento entre las hojas de los árboles. Alfonso Quirós, el hombre que había ordenado enterrar viva a su propia hija, yacía tembloroso sobre la tierra, su alma expuesta como una herida abierta bajo las manos sanadoras de Flor de Luna. «La veo», murmuró con voz quebrada. «Veo lo que hice. Dios mío, ¿qué he hecho?». Flor de Luna retiró sus manos lentamente. Sus ojos, normalmente expresivos, parecían ahora mirar más allá del mundo físico, como si hubiera tocado un lugar donde las palabras no eran necesarias. Lucrecia se acercó, arrodillándose junto a su hija. «¿Qué le has hecho?», preguntó en un susurro. Cayetano descendió de las rocas y se aproximó con paso cauteloso. «Ha mirado en su alma», explicó. «Es un don que Tlatoani descubrió en ella cuando era pequeña. Puede tocar el espíritu de los enfermos y mostrarles la verdad que se oculta dentro de ellos. Algunos sanan, otros no pueden soportar lo que ven». Alfonso levantó el rostro, sus ojos enrojecidos por el llanto, encontrándolos de Flor de Luna. «Perdóname», suplicó. «No sabía, creí que hacía lo correcto». La joven tomó su cuaderno y escribió con manos serenas. «El perdón no es mío para darlo, es tuyo para ganarlo». Le mostró las palabras y luego señaló a Lucrecia, a doña Carmela, al pueblo distante. «Entiendo», dijo Alfonso, asintiendo lentamente. «Debo reparar el daño». Se puso de pie con dificultad, como un hombre que ha cargado un peso invisible durante demasiado tiempo y apenas comienza a liberarse de él. «Sargento Ramírez», llamó, su voz transformada. «Lléveme de vuelta a San Miguel. Tengo una confesión que hacer ante todo el pueblo». El cielo se había teñido de púrpura y naranja cuando el grupo descendió de la montaña. Alfonso cabalgaba en silencio como en trance. Los rurales lo escoltaban, ahora más como testigos que como guardias. Detrás iban Lucrecia y Flor de Luna, flanqueadas por Cayetano y Citlali, como símbolos vivientes de la improbable unión entre dos mundos. Llegaron a San Miguel de las Espinas al anochecer. El pueblo entero se había congregado en la plaza, alertados por el mensajero que don Esteban Salgado, el alcalde, había enviado. El padre Sebastián esperaba en los escalones de la iglesia, el rostro demacrado por la culpa y el arrepentimiento. Alfonso desmontó y caminó hasta el centro de la plaza. Con voz clara narró todo. Cómo había ordenado enterrar a su hija porque la consideraba una maldición. Cómo había amenazado al padre Sebastián y a doña Carmela para que guardaran silencio. Cómo había atormentado a Lucrecia durante años, culpándola por algo que él mismo había provocado. Cuando terminó, un silencio sepulcral cayó sobre la multitud. Luego, poco a poco, comenzaron los murmullos, las exclamaciones de horror, los sollozos contenidos de madres que abrazaban a sus hijos más fuerte. Don Esteban se adelantó, temblando de indignación. «Lo que has confesado es monstruoso, Alfonso. Debes enfrentar la justicia». Un murmullo de aprobación recorrió la plaza. Pero entonces, para sorpresa de todos, Flor de Luna avanzó, colocándose junto a Alfonso. Sacó su cuaderno y escribió algo que mostró al alcalde. «Dice que el castigo no traerá sanación», tradujo Lucrecia. «Que la verdadera justicia está en la reparación, no en la venganza». «¿Y cómo se repara algo así?», preguntó don Esteban genuinamente desconcertado. Flor de Luna escribió nuevamente: «Construyendo puentes donde antes había muros». En los meses que siguieron, un cambio extraordinario se gestó en San Miguel de las Espinas, bajo la guía de Flor de Luna, o Esperanza, como algunos comenzaron a llamarla, honrando el nombre que el padre Sebastián le había dado al bautizarla. Se estableció un acuerdo de paz con los yaquis de Venado Blanco.
Lucrecia donó parte de las tierras de Alfonso, quien ahora vivía en penitencia, ayudando a construir una escuela para niños indígenas y mestizos, para crear un espacio neutral donde yaquis y lloris pudieran comerciar y compartir conocimientos. Flor de Luna estableció allí un centro de curación donde combinaba la medicina tradicional yaqui con los remedios occidentales. La joven que había nacido sin voz se convirtió en la voz de los sin voz. Su lenguaje de señas fue adoptado no solo por su comunidad adoptiva, sino también por muchos en San Miguel, creando un nuevo idioma compartido que trascendía las barreras culturales. A los 20 años de aquel reencuentro, Flor de Luna ya era una leyenda viviente. Sus manos habían curado a cientos, desde poderosos terratenientes hasta humildes pastores, desde ancianos yaquis hasta niños lloris. Su capacidad para mirar en el alma de las personas y ayudarles a confrontar sus verdades más dolorosas le ganó el nombre de la que habla sin palabras. Un atardecer, mientras supervisaba la construcción de un nuevo ala en su centro de curación, Tlatoani, ahora tan anciano que parecía más espíritu que hombre, se acercó a ella con pasos vacilantes. ¿Recuerdas lo que te dije hace tantos años?, preguntó el viejo curandero, que tu camino se dividía en dos, pero ambos senderos te llevaban al mismo lugar. Flor de Luna asintió, sus ojos brillando con comprensión. Ahora lo entiendes, ¿verdad?, continuó Tlatoani. No naciste sin voz. Naciste con una voz tan poderosa que las palabras no podían contenerla. Necesitabas tus manos, tus ojos, tu corazón para expresarla. La joven tomó las arrugadas manos del anciano entre las suyas, comunicándole sin palabras su gratitud. Citlali y Cayetano, que seguían siendo sus padres en todos los sentidos que importaban, habían construido una casa en la frontera entre ambos mundos, donde Lucrecia también pasaba largas temporadas. Entre los tres habían creado un nuevo tipo de familia, unida no por la sangre, sino por el amor y el respeto mutuos. El padre Sebastián, tras años de servicio humilde en la comunidad, encontró finalmente algo de paz. En su lecho de muerte, Flor de Luna estuvo a su lado, sosteniendo sus manos, ayudándolo a reconciliarse con los errores del pasado. La historia de la niña, que hablaba sin palabras, se convirtió en una leyenda que viajó por toda la sierra, cruzando fronteras, transformándose con cada narrador, pero manteniendo su esencia intacta. Se decía que quien la escuchaba completa recibía el don de la empatía, la capacidad de ver más allá de las diferencias superficiales. Años después, cuando Flor de Luna era ya una anciana de cabello plateado, pero ojos aún jóvenes, una niña pequeña se acercó a ella durante una celebración comunitaria. ¿Es verdad que te enterraron viva cuando eras bebé?, preguntó la pequeña con la franqueza propia de la infancia. Flor de Luna sonrió y escribió en el cuaderno gastado que siempre llevaba consigo: «Es verdad que me enterraron, pero más verdadero es que me encontraron, y en ese encontrarme, muchos otros se encontraron a sí mismos». La niña asintió, como si aquella respuesta tuviera perfecto sentido para ella. «¿Y nunca quisiste tener voz?», insistió. Flor de Luna miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba su descenso tras las montañas que habían sido testigos de toda su vida. Luego escribió lentamente, con la sabiduría acumulada de décadas: «Mi querida niña, yo nunca estuve sin voz. Simplemente hablo un idioma que se escucha con el corazón, no con los oídos. Y ese es el idioma más antiguo y verdadero de todos». Y mientras el sol se ocultaba, bañando la tierra con su luz dorada, las manos de Flor de Luna danzaban en el aire, contando historias que ninguna palabra podría jamás expresar completamente, pero que todos, de alguna manera, podían entender.